Hola, pues creo que amerita seguir hablando de Urano. Y además porque estamos a nada de que entre Urano a Géminis. Ya les he dejado algunas publicaciones con la tendencia de Urano y con alguna interpretación muy fugaz de lo que puede ser. Para mí, el protagonista del año 2026 es Urano. Y es el protagonista porque no solo porque cambia de signo, sino porque entra a un aspecto de aire en donde va a empezar a hacer conexiones muy directas con Plutón, que está también en un signo de aire, que es Acuario. Y en la medida en que esto empieza a suceder, pues estos dos planetas empiezan a marcar toda la tendencia a partir de ahora y en los próximos, por un lado, 8 décadas y por el otro lado, en los próximos o la tendencia en los próximos 20 años. O sea que no es para menos lo que va a empezar a suceder con este cambio. Y no es que la vida cambie para todos nosotros de la noche a la mañana, no, tampoco se trata de eso, sino que se van a ir consolidando todas esas tendencias de aire. Y ya lo hemos dicho, aire representa aspectos como la tecnología, los avances tecnológicos, la comunicación, la movilidad, la educación. Y en medio de esa dinámica, pues van a empezarse a dar acontecimientos, avances y aspectos que van a ir gobernando sobre todo la colectividad, la comunidad, la sociedad. ¿Ok? Urano representa también las revoluciones. Y no quiere decir que en otros años no se hayan dado revoluciones, no, sino que a donde entra empieza a marcar una tendencia revolucionaria. Y es que debemos replantear para evolucionar. Eso es la revolución. ¿Listo? Y posiblemente empezaremos a ver tendencias muy distintas, muy disruptivas en estas temáticas y en estos aspectos. Varias personas me han dicho, bueno, muy bien, Urano desde el punto de vista social, comunitario, colectivo, ya nos empieza a quedar más claro. Pero para nosotros, para la gente del común, para el día a día, ¿cómo podemos interpretar ese Urano? En primer lugar, empiezan a tener bastante protagonismo todos los signos de aire. Géminis, Acuario, Libra. Esos signos empiezan a tener bastante protagonismo. Y no necesariamente porque seas sol en alguno de esos signos o porque seas ascendente en alguno de esos signos, sino que porque todos tenemos esos signos en un aspecto de nuestra carta natal y por lo tanto esos aspectos empiezan a ser protagonistas en nuestra vida. No puedo decirles si para un Géminis o para un Acuario, pues su protagonismo va a ser X o Y. Sería una falacia, porque tendríamos que ver directamente su carta natal para saber en qué áreas de su vida tiene a estos planetas de aire. Y toda esta tendencia disruptiva, revolucionaria, pues empieza a darnos también una tendencia muy transformadora. A las personas que a mí me consultan, lo que les digo entre la diferencia que hay entre el cambio y la transformación es que yo puedo cambiar un objeto por otro objeto, una persona por otra persona. La transformación nos lleva a un compromiso mucho más profundo, porque es no el cambio de algo por algo más, sino el cambio de sí mismos en sí mismos. Es decir, cómo siendo la misma persona vamos a cambiar de naturaleza o como teniendo la misma relación con X o Y persona vamos a transformar esa relación para que varíe. Entonces es como una receta. Tienes los mismos ingredientes, pero ahora prepara algo totalmente diferente. Eso es lo que se empieza a dar con Urano y Plutón en signos de aire. Ahora, que la tendencia de Urano en estos 7 años y medio que va a estar en Géminis, va a ser la misma durante los mismos 7 años, o sea, todos los días y todos los meses vamos a estar teniendo avances tecnológicos. No, la respuesta es no, porque Géminis tiene unas bóvedas que se llaman decanatos y en esos decanatos hay unos regentes. ¿Sí? Los decanatos normales serán los decanatos de aire, decanato de Urano, decanato de Mercurio y el decanato de Venus. Y por eso es que el tránsito de Urano, al menos de aquí a abril del 2028,
va a estar gobernado por el decanato de su propio componente. En este caso, al empezar a transitar por Géminis, pues quien gobierna es el planeta de Mercurio, porque es el gobernante de Géminis. Y ahí es donde la tendencia más movible, ahí es donde la tendencia de los cambios más rápidos, ágiles, dinámicos, empieza a darse, ¿sí? Y esto empieza a gobernarnos porque empieza a ser esa conexión directa con Plutón en Acuario, donde Plutón está en el decanato de Urano. O sea que las revoluciones o los temas tan disruptivos de un momento a otro empiezan a presentarse, o en nuestra vida, o alrededor, o en las comunidades o grupos o asociaciones a las cuales pertenecemos. Así es que yo creo que es el gran protagonista y yo creo que lo necesitamos, porque estamos saliendo de un Urano que estuvo casi que quieto, digámoslo así, en Tauro, en un signo fijo, en donde no podía dar grandes variaciones como le gusta darlas a Urano, pero las dio en temas financieros, en temas muy de tierra, económicos, financieros, de estructuras, del día a día que podamos tener nosotros. En medio de ese tránsito por Tauro, pues ocurre la pandemia y todo lo que ya hemos empezado a apropiar de unos 5 años para acá. Urano siempre trae avances tecnológicos, sí o sí. Y siempre trae temas que son revolucionarios. O revoluciona la sociedad, o revoluciona la política, o revoluciona los sistemas de gobierno, o revoluciona los sistemas familiares o educativos, pero revoluciona algo. En su tránsito por Tauro revolucionó varios temas a nivel económico. Así es que creo que no es para menos seguir hablando de este Urano, y además porque yo creo que lo que más va a impactar a las personas del común es su formación, la importancia de lo que sabemos, ¿sí? Y saber que no estamos etiquetados de una sola forma, a lo que nos han acostumbrado, a que podemos tener varios roles y a que podemos impactar la comunidad desde varias perspectivas. Entre más seas multifacético, más vas a poder solfear con Urano. Les hago un símil. Urano, mientras estuvo en Tauro, es como un gran buque, ¿sí?, en medio del mar, hagan de cuenta un Titanic, en donde Urano busca moverse, ser ágil, cambiar, y ese gran buque pesado pues no le da las mejores condiciones a Urano para navegar y termina rompiendo estructuras. Por eso cuando Urano transita por signos de tierra, rompe estructuras, rompe esquemas, rompe valores. Cuando tenemos un Urano en un signo de aire, es como si Urano se bajara de ese buque y se monta en una tabla de surfear. Pues está a sus anchas y va a poder navegar, va a poder hacerlo mucho más rápido. Y por eso es que empezamos a ver situaciones que empiezan a cambiar demasiado rápido. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacerlo? Yo creo que sí. Y yo creo que sí porque ya Urano rompió todos los esquemas de pensamiento y todos los esquemas también económicos o de soporte en los últimos 7 años. Y le dio otra dinámica al planeta, pero también nos dio otra dinámica a nosotros. Descubrimos seguramente informaciones y conocimientos que tal vez antes no hubiéramos sido capaces de lanzarnos a aprender. Pero también permite que las personas que son muy fijas, muy de tierra, empiecen a tener otra visión sobre lo nuevo que se empieza a presentar en sus vidas. Así es que creo que el 26 de abril, que empieza Urano a transitar por Géminis, no es un día menor, es un día bastante importante. Esto va a crear un triángulo de aire, lo que les digo, Géminis, Acuario, Libra, y a su vez va a empezar a tener unas conexiones muy directas y muy armónicas con los signos de fuego, Leo, Sagitario, Aries.
Y no es para menos esas conexiones, porque estamos teniendo movimiento en Aries actualmente. Allí está Neptuno, está Saturno, ¿sí? Próximamente en julio transitará por Leo Júpiter, de manera que vamos a empezar a construir un mandala que hace las veces de una estrella. Y ahí la vida se empieza a volver más dinámica. Ahí la vida se empieza a volver mucho más agitada, digámoslo así. Pero también vamos a tener la energía suficiente para poderlo asimilar. Posiblemente en signos de tierra y de agua no lo asimilamos muy bien. Pero ahora la dinámica va a ser esa. Yo les voy a seguir hablando de Urano, porque me parece que es un planeta muy importante. Y es tan importante porque hagan de cuenta que Urano es la nave. Y es la nave que conecta a Saturno, o el espacio que hay entre Saturno y Neptuno. Saturno es la realidad, Saturno es lo que conocemos. Y Neptuno es lo que creemos que es fantasía, lo que todavía no entendemos porque no lo conocemos, no lo hemos visto. Y llega este planeta Urano, que yo le llamo la gran nave, y es el que va a conectar esos dos mundos, el de la realidad con lo que consideramos fantasía, ficción. Muchas cosas que antes nos parecían ficción van a empezarse a dar y a ser realidad. Una invitación para todos y es capacidad de discernimiento a partir de ahora, sobre todo por todo el movimiento que estamos teniendo en Aries actualmente, donde está la realidad y está, que es Saturno, y donde está Neptuno, que es la fantasía. Entonces muchas cosas que nos muestran como reales no lo son, y muchas cosas que nos muestran como ficción sí son realidad. Si conectamos muy bien este Urano en nuestras vidas y nos montamos en esa nave, vamos a empezar a tener capacidad de discernimiento, pero tenemos que saber navegar. Bye bye, nos vemos en el próximo video.